¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, ya el episodio pasado estuvieron Ari y Abel y ahora nos toca a Juan y a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Primera vez que grabamos juntos. Sin filtros. Sí, o sea, juntos los dos. Exacto, los dos así, Sí, solos. es que ya ellos lo hablaron en el episodio anterior, que de repente de vez en cuando si estamos complicados los cuatro, entonces hacemos esto, grabamos en pareja y nos vamos rotando, no sé, en un futuro. Sí. Entonces vemos si yo grabo uno con Abel, uno con Arián, y tú uno con Abel y uno con Arián también, y entonces sí quedan, creo que 6 episodios haciendo Claro, las matemáticas. Así que se vienen cositas. Tienen que estar súper pendientes de estos capítulos porque son cosas demasiado cool. Sí, pero si no han visto el episodio de ellos, véanlo. Tú lo tienes de ese lado. Está increíble. Tú tienes de ese lado el... Por aquí va a estar, les vamos exacto. a dejar el cosito. Pero prepárense porque va a estar buenísimo. Uh-huh. Y el que les traemos hoy también va a estar súper cool. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan? De la distancia. ¡Wow! La distancia. La distancia. O sea, es que suena abstracto y todo, pero... Es que, ¿sabes por qué? Porque yo le propuse el tema a Oriana. Primero le había propuesto los sueños, pero lo vamos a dejar para después. Le propuse la distancia porque yo vi el episodio que hicieron Abel y Arián, que era sobre la amistad. Uh-huh. Y mencionaron muchísimo sobre las amistades que están lejos en otros países. Tal cual, pues, exacto. Porque, a ver, vivimos en Venezuela. Uh-huh. No es un secreto la lamentable migración de, no sé, un montón de nuestros seres queridos, pues, amigos, 100%. familiares y tal. Uh-huh. Y entonces es como... La distancia es una cuestión que también trata la filosofía, pues. Uh-huh. Sí, y es bastante fuerte porque si te das cuenta, la distancia forma parte de muchas de las aristas de nuestra vida, ¿no? Y a veces no nos gusta la distancia, o sea, no nos gusta porque justo de hecho lo conversábamos hoy, que estábamos en misa. Berro, siempre vivimos tan acelerados, tan de manera apurada, tan que queremos todo para allá, que la distancia se nos hace ese obstáculo más fuerte. Porque no somos como capaces de querer esperar o de vivir esos procesos de manera lenta o respetar esos tiempos. O sea, bueno, ya hablando a nivel un poco más personal, pues evidentemente ya los temas de distancia en términos geográficos ya viene siendo otra cosa. Pero precisamente ese enfoque desde la perspectiva filosófica, uno se empieza a dar cuenta que, o sea, la distancia parece que nos da miedo. Porque no... Como no tenemos esa certeza o esa verdad así 100% segura que esto es lo que va a suceder o estas son las cosas que van a suceder en el camino, uh-huh. Nos pega mucho porque no sabemos, y yo creo que uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es tal cual no saber. Exacto, pero sabes que yo escribía, porque lo de la idea del sueño venía de que yo había como soñado un poema, y ahorita estamos mucho con la poesía, un episodio uh-huh. también que hicimos, ahí le pegué el micrófono, que hicimos antes sobre el poeta venezolano que ganó el premio Cervantes. También lo tienen que ver, está buenísimo. Ahorita yo por lo menos estoy mucho con la poesía uh-huh. y escribiendo también algunas cosas que de repente pienso a través de la poesía. Pero una de las cosas que escribí en estos días era toda distancia es incertidumbre. 100%. ¿Entiendes? Uh-huh. Y, o sea, el ser humano, la cuestión de la incertidumbre es ese miedo, y ese deseo, digamos, de querer todo ya, de querer todo cerca, que hablabas uh-huh. de la parte geográfica, de, no sé, yo tengo en un futuro planes de ir a no sé dónde, pero... O sea, hay una distancia primero entre ese no sé dónde, que es física, y segundo entre ese tiempo, que es el futuro, que no sabes si al final se va a dar así. Claro. ¿Entiendes? Entonces, 100%. Al final toda distancia es incertidumbre. 100%. Y de hecho, justo conversando este tema, bueno, no este tema particular, pero hablando un poco con Abel, yo le preguntaba, mira, pero ¿por qué crees tú que el ser humano vive tan acelerado? O sea, ¿por qué crees que le dará como miedo esa incertidumbre o ese miedo a no saber, o sea, ese miedo al futuro, ¿no? Porque uh-huh. también siento que vivimos como con un constante de querer tener ese control de las cosas, porque así estamos más cómodos. Entonces, el hecho de no tener el control nos hace salir de nuestra zona de confort y a juro nos hace confiar en ese porvenir y en ese mañana. Y entonces él me contesta una frase muy interesante que yo me quedé pensando como que, wow, él me dice que nosotros somos acelerados por la percepción que tenemos del tiempo.
Y yo me quedé como, miércoles. O sea, en verdad sí, porque siempre ¿qué es el común denominador? Pensar que, mira, no tengo tiempo, la vida es demasiado corta, no me va a dar chance de hacer estas cosas, quiero hacer tantísimo y siento que la vida no me va a dar y tal. Y es como, leía un post en estos días que decía como que la vida tiene la duración perfecta. Lo que pasa es que a veces invertimos el tiempo en cosas que no deberíamos o nos empezamos a enfocar en cosas que a la larga o nos pueden quitar la paz o nos pueden orientar hacia caminos que realmente no son los que nos corresponden. Y tú te pones a pensar y en verdad es como demasiado cierto. Y siento que a veces precisamente por eso no le damos el valor que se merece al tiempo. O sea, y no es cuestión de tenerle miedo de que, ay, que el tiempo va a pasar y no lo vamos a aprovechar y broma, sino como que realmente plantearte. O sea, solamente tienes una vida, solamente tienes una oportunidad para vivir realmente. Entonces, ¿en qué vas a invertirlo? Exacto. No, y uno dice a veces que luego lo piensa y uno tiene que corregirse a sí mismo, que uno dice, eso de que no tengo tiempo para hacer tantas cosas, pero luego piensas en lo que inviertes el tiempo. Exacto. Y entonces es como, bueno, pero lo estoy perdiendo en tales cosas. Así que si yo me quiero acercar, o sea, si quiero recortar esa distancia de repente a la que tanto le temo porque quiero llegar a las cosas que llego, entonces al mismo tiempo no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para llegar. Claro. ¿Entiendes? Yo leí un libro que era de Séneca, el filósofo romano del estoicismo, que se llama Una guía sobre el arte de... no, mentira. Ese es otro libro del que voy a hablar después. ¿Y entonces? No, este es... ¿Cómo es que se llama? Sobre la brevedad de la vida, se llama. Y es que invertí los libros porque después hablo de otro libro en el episodio de hoy. Agárrense. Y ese libro parte de la premisa de que no es que la vida es corta, sino que la vida es larga para quien la emplea bien. Exacto. ¿Entiendes? Haciendo el bien primero... y también aprovechando su tiempo. Me acuerdo una frase que decía como que de no desperdiciar ni un átomo del tiempo. ¡Wow! ¿Entiendes? Y así es que la vida se te hace más larga. 100%. Porque sea, hablaba de la gente que hace cuentas de su vida y ves que de la mayoría de las cosas que hicieron eran cosas sin significado, intrascendentes, pues, porque al final lo que buscamos es la cuestión trascendente en todo lo que hagamos y esa búsqueda, digamos, de que en lo que hagamos haya una eternidad detrás. Exacto, ¿entiendes? una trascendencia, exacto. Una trascendencia, algo que perdure, pero esa vida por la fugacidad de la que estás hablando, por tener todo ya tal, no permite que nosotros hagamos esa construcción pues de nuestra realidad a través de esa búsqueda más de lo eterno, de lo trascendente y apreciar además esa distancia también. Claro. ¿Entiendes? Como que no tenerle miedo, sino entender que es parte del proceso. 100%. Y justo con eso que estábamos hablando, yo me preguntaba, qué fuerte es, o sea, y qué valiente también es como respetar esos procesos, ¿no? O sea, es como entender la magnitud que tiene el tiempo. Y es literalmente esta frase que siempre escuchamos así en plan de echar broma, que es darle tiempo al tiempo, pero es que es una realidad, ¿no? Porque yo creo que muchas veces ese deseo de querer acortar esas distancias para lograr grandes cosas es del miedo a ser olvidado. Porque siento que muchas veces las personas lo que quieren es construir ese legado, ¿no? O de alguna manera dejarle una huella al mundo. Que me parece espectacular. O sea, me parece espectacular que vean su vida como un instrumento, como una herramienta de propósito para brindarle algo a alguien o a los demás. Y yo siento que a veces, por enfocarnos tanto en la meta, se nos olvida disfrutar del camino. Y te das cuenta que es súper fuerte porque en el camino... Y ese camino tiene muchas distancias. Porque si tú te pones a pensar, cada experiencia que nosotros vivimos tiene una distancia diferente. Por ejemplo, algo tan básico como el tema de tu educación. O sea, por ejemplo, tu carrera universitaria puede ser entre 4 y 5 años. Pero si después quieres hacer un doctorado, un máster o algo, son 2 años más. Pero ya esas ya son experiencias completamente diferentes, aunque sean parte de tu vida académica. Y de todas maneras nosotros decimos que quiero graduarme ya. Exacto. Entonces es como ese paralelismo y esa disyuntiva que hay como que, bueno, o sea, me estoy disfrutando el proceso, pero realmente te lo estás disfrutando queriéndote enfocar de una en los resultados. O sea, ya sea por cansancio, porque ya no quieres más, o ya no puedes más, ya quieres que todo se termine.
Y es una cosa que al final te pones a pensar que es como, o sea, vivimos tan acelerados que se nos olvida de verdad a veces vivir, o sea, que se nos olvida darnos cuenta de que en el proceso vas a encontrar incluso cosas más gratificantes que en los propios resultados. Exacto, Y por eso, antes de que sigas, por eso siento que a veces como que nos decepcionamos mucho de nuestras experiencias. Porque nos ponemos en plan de que nos enfocamos tanto en el resultado, porque a veces suceden las cosas como no queremos. O sea, planeamos una cosa y sale algo completamente diferente a lo que pensábamos y nos decepcionamos porque no es lo que nosotros queríamos. Pero si te pones a pensar, en el proceso rescatas muchísimas cosas que después te quedas como, wow, o sea, en verdad, qué bien que me fui por este camino, qué bien que asumí esto, o qué bien que no sé, que me pasaron estas cosas y aunque el resultado no fuese el que yo esperaba, realmente era una distancia necesaria y quizás por esos resultados voy a tener que doblar la distancia hacia esa meta que yo quería. Válido, pero vas a ganar muchísimas otras cosas más que si hubieses obtenido quizás esos resultados a la primera. Exacto, yo iba a decir, como la canción de Jorge Drexler, que amar la trama más que el desenlace. Es que sí, es buenísimo. 100%. Bueno, a ver, como es el típico como una película. Tú te disfrutas una película y puede ser que en el final digas como que, cónchale, no me gustó el final. Exacto. Pero puede ser que a lo largo de la película rescatas cosas que tú digas que están en la trama, que no están en el final, que tú digas como, wow, en verdad estas cosas de la película en verdad rescatables, me gustaron, válidas. Yo con Game of Thrones, la serie. Que al final la destrozaron la serie, bueno. Pero, ojo, es mucho más bonito cuando la trama es limpia. Exacto. Y al final también es limpia, exacto, ¿entiendes? obviamente. Hay que buscar eso también. O sea, no olvidarse de que al final también tenemos que buscar como un buen desenlace. Pues. Exacto, o sea, exacto. A veces es como agridulce entonces, si la trama está muy bien, pero el desenlace... Exacto, y es como también, o sea, como que no por eso dejar a un lado el esfuerzo que uno le pone a las cosas, porque obviamente siento que también pasa mucho que cuando, o sea, que uno se frustra cuando le pone mucho esfuerzo a las cosas y no sale lo que uno quiere. Y al final yo creo que eso también es un aprendizaje a incluso valorar mucho más nuestro trabajo y no darse por vencidos e igual seguirlo intentando, aunque cueste, aunque frustre, porque es lo que comentábamos, o sea, alcanzar el bien no es fácil. Y yo creo que el hecho de que nosotros nos esforcemos y que no nos salgan las cosas como nosotros creamos es una prueba para nuestras virtudes y para la bondad que podemos llegar. Incluso esos son pequeños desenlaces, pues. Exacto. O sea, es la oportunidad de un nuevo comienzo. Exacto. En el que puedas hacer las cosas mejor y sigas haciendo bien para que el desenlace de ese nuevo ciclo sí sea bueno, pues. Exacto. Y tienes mucha más distancia para recorrer, que tú dirás como que, otra vez tengo que seguir corriendo y caminando. Y en verdad, no. O sea, bueno, en verdad sí, porque sí tienes que recorrer más, pero vas a ver muchísimas otras cosas. Entonces, o sea, qué lindo realmente es darte cuenta que la distancia... O sea, no es mala, la distancia no es fea, la distancia es como por ejemplo una subida a la montaña. O sea, yo creo que mientras más larga es el camino hacia la cumbre, incluso más vas a valorar el hecho de haber llegado a la cumbre. Y en ese camino vas a descubrir cosas tipo ver plantas hermosas, animales como unos cunaguaritos ahí súper cuchis, unos aves, unos árboles, una cuestión ahí súper bella que al final te das cuenta como que son pequeños detalles que a veces los pasamos por alto y es como si la vida te estuviese diciendo, mira, frénate porque es importante que veas esto porque te va a ayudar, aun cuando tú no lo quieres ver. Sí, yo lo otro que traía, que ya les había hecho spoiler antes cuando me equivoqué con el título del libro, era que yo leí por ahí por enero un libro que muy bueno que se llama Una guía sobre el arte de perderse. No sé si lo llegué a comentar en otro capítulo. Que es de una escritora de Estados Unidos llamada Rebecca Solnit. Okay. Es un ensayo en el cual habla sobre el concepto de perderse y de... Enseña a través como de historias y vivencias personales y cosas el aprender a estar perdido, ¿entiendes? Y reflexiona en torno al concepto de perderse. Pero en una parte habla de la distancia, que es un capítulo llamado El azul de la distancia, que, bueno, en verdad, en ese libro los capítulos es como que se intercala uno con un título y luego El azul de la distancia, y luego viene otro capítulo y luego otro capítulo del azul de la distancia. Nah, guara, Entonces siempre repite el mismo capítulo contando otras cosas del azul de la distancia. Pero en las primeras 3 páginas del primero hace esa reflexión sobre la distancia en cuanto el azul es su color.
Exacto, entiendes? sí. Habla de que hay un azul en el horizonte que es distinto al azul del cielo y al azul del mar, que es Sí. como más melancólico, más, sí, o sea, ese azul de la distancia, y que es un azul al cual nunca se le puede llegar, Ok. ¿entiendes? Ajá. Entonces, en todo ese capítulo hace como una apreciación en torno a vivencias personales y cosas de cómo a veces dejamos de apreciar esa distancia por querer llegar a eso de una, y hay una belleza intrínseca en ese azul que llena esa distancia que no la apreciamos. Exacto. ¿Entiendes? Entonces ella, por ejemplo, en una parte cita un poema de un poeta llamado Robert Hass, que en inglés dice: "Longing we say because desire is full of endless distances". Ok. Traduciendo, anhelamos porque el deseo está lleno de distancias infinitas. Pasa que longing, Ok. long significa tanto largo como anhelo. Exacto. ¿Entiendes? Ajá. Entonces hace ese juego de palabras ¡Qué fuerte! entre que el anhelo es una cuestión de distancias, pero es infinita al mismo tiempo, ¿entiendes? Nunca le llegamos. Wow, nunca Y me eso lo imaginaba refleja eso. ese azul que ella dice que está en el horizonte. Entonces habla, por ejemplo, tú ahorita hablabas de las montañas, ella hablaba de cuando es una montaña muy, muy lejana, es azul. Pero si vas a esa montaña, ya no es azul. Ahora son azules las montañas que están detrás de esa. Exacto. Es un azul al que nunca se llega. ¡Wow! ¿Entiendes? Entonces, ¡Qué como tieso! es todo un ensayo sobre eso que es bellísimo y que te hace apreciar un poquito más esa belleza que yace en el centro entre el uno y el objeto al que uno quiere llegar, esa distancia que es infinita y que nunca llegas. Pero que simplemente hay que apreciar esa distancia y ya, de repente no vamos a llegar, pero hay que contemplarla. Habla de mucho de la contemplación. ¡Qué fuerte! O sea, yo literal quedé tiesa. O sea, porque justo cuando estabas hablando de eso, o sea, no podía pensar, o sea, no podía dejar de pensar en la imagen del horizonte. Ajá. O sea, porque es literalmente... O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos cuando uno va a la playa o cuando uno sube que si el volcán o el Ávila, se dan cuenta que llega un punto en la cumbre que cuando tú te asomas, se empieza a ver todo. Ves toda la ciudad, ves la infinidad del cielo. En el caso de la playa, ves la infinidad del mar, puedes ver el sol poniéndose. Y es impresionante darte cuenta, como creo que eso es uno de los momentos de nuestra vida en el que estamos contemplando la distancia, pero con mucho cariño, ¿no? Claro. Porque por primera vez como que, bueno, por primera vez no, pero o sea, son esas veces que uno agradece, o sea, esa panorámica tan hermosa que hay, porque empiezas a distinguir cosas, o sea, que no es ese momento en el que estás caminando, sino que literalmente estás parado, sin moverte, sin hacer nada, sino simplemente disfrutando de lo que tal cual tú decías, de esa contemplación del paisaje y de cada uno de esos detalles. Y eso tú lo extrapolas a nuestra vida y nos cuesta, o sea, nos cuesta como quedarnos parados a admirar el horizonte, porque pareciera que si nos quedamos parados a admirarlo, nos da miedo, porque entonces nos enfocamos en la distancia que hay que recorrer para llegar a ese horizonte. Exacto, pero nos da miedo porque no lo poseemos. Exacto. Ella habla de que esa distancia no se posee, solo lo puedes ver de lejos y ya. Exacto. Entonces nunca se posee. Dice una cita, habla que me pregunto si podríamos valorar el deseo como una sensación en sí misma, ya que es tan inherente a la condición humana como es el azul de la distancia. O sea, no valorar el deseo como algo que se tiene que conseguir, tipo deseo esto, sino como simplemente la sensación y ya. Exacto. Del deseo. Y dice, sin querer recortarla, abrazar el anhelo igual que abrazamos la belleza de ese azul que no se puede poseer. ¡Qué fuerte! Ese libro, a mí, yo cuando lo leí, yo dije, wow, de verdad que es muy fuerte porque sí. Además, es un estilo de escritura, a mí me gustaría escribir así. De verdad, una sí referencia. Se puede, 100%. Sí se puede. Y es fuerte porque es tal cual lo que tú dices, o sea, como que, o sea, pareciera que queremos experimentar las cosas o llegar a ellas simplemente para poseerlas. Y no
No, o sea, como que ignoramos completamente o separamos esa facultad de poder disfrutarla. O sea, porque muchas veces el disfrutar requiere de no poseer, sino de simplemente estar o simplemente sentir. Exacto. Y o sea, y pareciera que opacamos un poco esa facultad tan linda que tenemos de sentir. Y uno quiere satisfacer el deseo, Exacto. pero no valora el deseo en sí mismo. Exacto. ¿Entiendes? Y ella habla de que el deseo al final a veces ni se satisface, sino que simplemente se traslada a otra cosa y ya. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, o sea, qué fuerte es vivir en un constante y que siento que muchas personas les pasa. O sea, vivir en un constante, perseguir ese azul que no se puede conseguir. Porque quizás si uno se pone a pensar, es un azul que está y que existe para enseñarte a disfrutar. Para enseñarte a que no todo lo puedes poseer, que hay cosas que sí puedes poseer y hay cosas a las que puedes llegar, chévere, buenísimo, pero es como un poco también demostrarnos un poco la belleza de nuestras limitaciones, porque imagínate que ese azul fuera poseíble, entonces ¿cómo vamos a disfrutar de lo que no se puede poseer? Ajá. Entonces, o sea, tú te pones a pensar en esas cosas y es como... wow, o sea, es como un llamado también como a esa humildad y reconocer como que... O sea, la belleza del mundo, gran parte está para ser admirada, para ser Exacto. contemplada, para ser... y hay cosas en nuestra vida que también suceden así y te pones a pensar y es como... ¡Qué belleza! O sea, en verdad, qué cool que no podamos poseer todo. Porque si lo poseyéramos todo, le vamos a quitar valor a las cosas. Claro. Porque ya las tenemos. Entonces es como... O sea, el típico dicho de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces es como... O sea, ¿para qué llegar a ese extremo, sabes? Sí, hay una belleza en esa limitación humana, pues, de no poder poseer todo. Y ese azul. Ella dice también que ahí se enmarca el misterio de por qué las tragedias son más bonitas que las comedias. O de repente más profundas o... O sea, sí, que nos dan más sensaciones, pues. Exacto, nos generan más emotividad. O porque hay algunas canciones o historias tristes que nos producen un inmenso placer. ¿Entiendes? Y ella dice, siempre hay algo que está lejos. Exacto. ¿Entiendes? Qué fuerte. O sea, porque es literalmente ese deseo que tenemos nosotros. Somos contemplativos. Sí, y es que es muy fuerte porque tú te pones a pensar y es un deseo intrínseco que tiene cada persona. De que así sea la persona que menos ganas tenga de moverse o menos ganas tenga de hacer las cosas, siempre hay un deseo latente que nos impulsa a querer llegar a algo. O sea, ya sea llegar a algo de... algo cercano aquí que está en la mesa o algo cercano que esté en otro país o algo cercano que no tengamos la incertidumbre de cuándo lo vamos a recibir. Y como que todo siempre implica ese pasar por un proceso para llegar a... Y te das cuenta que es como... O sea, el ser humano está hecho para buscar algo. Y te sientes insatisfecho cuando no estás buscando algo. O sea, evidentemente tú puedes vivir como en esa paz tranquila, cuando puedes decir como que, mira, en verdad ya no... La verdad que ya no quiero nada, sino que me siento realizado. Incluso siendo que en esos momentos siempre vas a estar buscando algo. O sea, vas a estar buscando el bien de las personas que te rodean, vas a estar buscando hacer las cosas bien en tu trabajo, vas a estar buscando ayudar, así sea en lo pequeño. Entonces te pones a pensar, siempre... o sea, no nos podemos quedar quietos, o sea, por naturaleza. Siento que no nos podemos quedar quietos, pero siento que por eso precisamente existe ese azul que no se puede alcanzar. Para enseñarte a quedarte quieto a veces. Y darte cuenta como que, hey, mira, tienes que quedarte quieto para que admires esto para que después puedas seguirte moviendo, ¿eh? Wow, también ella habla de esa distancia también en relación con el amor. 100% porque sí pasa. Menciona una cita de una filósofa llamada Simone Weil. No sé si se pronuncia así, Simone me imagino. Que en una carta creo que le escribía a un amigo suyo, decía que estaba lejos, decía, amemos esa distancia, toda ella tejida de amistad, pues los que no se aman no pueden ser separados. Los que no se aman, porque ya están separados. Exacto. ¿Entiendes? O sea, si tú te amas, a pesar de que está a esa distancia, no puedes estar separado de esa persona. Exacto. ¿Entiendes? Al final del capítulo incluso menciona... No, mentira, al final no. ¿Dónde menciona? No, sí, al final. Que hay cosas que poseemos y están ausentes. ¿Entiendes? Y hay cosas que están ausentes, pero que igual no están separadas. O sea, hay cosas que están lejos, pero que están cerca al mismo tiempo. Exacto. En sensación, en emoción, pero hay cosas que tenemos aquí
de repente, no sé, puedes estar con una persona al lado, pero la sientes lejos porque no la entiendes o algo, o no Exacto. conectas con esa persona. Ajá. En ese sentido, habla de que la distancia no es en sí distancia, sino es más la sensación, pues. O con la amistad que hablaban Ari y Abel en el episodio pasado, que ellos mencionaban, de amigos que se han ido a otros países, pero que si se volvieran a reencontrar sería como si no se hubieran ido. Exacto. ¿Entiendes? Porque está ese amor de por medio que mantiene la conexión a pesar de la distancia. 100%. ¿Entiendes? Entonces, o sea, la cita, porque la dije malísimo, era, Malísimo. hay cosas que solo poseemos si están ausentes, hay cosas que no están ausentes si de ellas nos separa la distancia. Qué fuerte. ¿Sabes qué? Estaba pensando en una frase, pero creo que va a ser burda de polémica y burda de A ver, controversial. no, sin filtros. O sea, 100% Filosofando sin sin filtro. filtro. Porque, o sea, lo que pasa es que la tengo que explicar bien, Ajá. porque creo que se puede prestar a una mala interpretación. Pero la frase, tipo, justo con el amor y bueno, asociándola más al tema de la distancia, la frase, ahorita no me acuerdo quién la dijo. Si Esto la... es un podcast, tienes tiempo para Exacto. explicarlo. No me acuerdo si es de un santo o si es de algún papa, o sea, o alguien que me lo dijo en Congre, la verdad que no me acuerdo. Pero la Ok. frase es algo y que te amo porque no te necesito. Ok. Ok, y es, Claro, ajá. y es muy fuerte darte cuenta porque es como, o sea, imagínate que si tú vivieras como en esa constante necesidad, o sea, vivieras como en esa constante como dependencia que necesitas algo de esa persona para poder estar con ella, pero al darte cuenta de que, o sea, no, ya va, espera, o sea, ya va, porque... Pero eso tiene que ver con lo de poseer. Sí, tiene que también. ver, exacto, tiene que ver con lo de poseer, o sea, tiene que ver como con varias cosas porque en la medida que tú como que necesites algo, o sea, realmente lo estás amando, o sea, lo estás amando por lo que es o por lo que el beneficio que te puede traer. Ajá, exacto. Entonces es como, o sea, en la Porque medida... te satisface el deseo de algo. Exacto, entonces... ¿Entiendes? No por lo que es en sí mismo, pues. Exacto, entonces, por ejemplo, con el tema de la distancia y el tema de esta frase con el amor, tú, o sea, el tema del amor es una decisión, lo hemos escuchado bastante en este podcast. Y, o sea, el hecho de que tú decidir implica voluntad. Y voluntad implica tu libertad. Y esa libertad que tú tienes implica lo que tú eres como persona, lo que tú eres como ser en sí misma. Entonces, el hecho de que tú decidas estar pues con ese alguien, o sea, ya sea por temas de amor de una pareja o que tú decidas construir una amistad con alguien o que tú decidas hacer ciertas cosas, implica que hay un motor por detrás que te está impulsando a hacer eso. Y cuando ese motor viene del amor, evidentemente tú vas a ser capaz de ver las cosas y de vivir las cosas desde una perspectiva muchísimo más diferente, muchísimo más trascendental y muchísimo más libre y más consciente. Porque si tú eres consciente de tu alrededor y aún así decides seguir queriendo amar, te das cuenta que cosas como la distancia se vuelven elementos necesarios para nutrir esos procesos. Porque te das cuenta de que en ese caminar lo que nos corresponda es necesaria que esa distancia implique también tu decisión de querer caminarla, porque hay distancias que en la vida nos va a tocar aunque uno no quiera, pero cuando uno analiza esas distancias que son importantes y que tú también decidas como que sí, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer bien, sin atajos, sin trampas, sin nada por el estilo, implica un amor incluso hacia uno mismo y un amor hacia la vida y hacia las personas que te rodean, porque te das cuenta de que lo que tú hagas y lo que tú decidas también repercute en los demás, no solamente en tu futuro Exacto. y en lo que o en las cosas que tú quieras lograr, sino en eso. Entonces, en ese amar de no necesitar, es como quizás haya distancias que no necesitas recorrer, pero aún así es fundamental que lo hagas porque el impacto que se puede generar en tu vida o en las demás personas quizás dependen de esa decisión que tú tomes. Entonces es como súper fuerte verlo así porque ya sabemos que hay distancias que sí son necesarias, pero que tú decidas hacer esas cosas por amor, aunque a veces cueste, es como le da una pincelada diferente a esa distancia. Y se hace más genuino ese amor que a pesar de la distancia perdura, ¿entiendes? Exacto. Que ahí viene con lo que decíamos de la incertidumbre, por ejemplo, con las parejas que tienen relaciones a distancia o algo. Exacto. Que esa cuestión de, no, esto no va a funcionar porque no sé qué. Porque al final
desconfían, ¿entiendes? Exacto. Y si desconfías es porque de repente no es ahí. También puede ser. Confía, porque si no confías, no hay confianza. Exacto. Y Moscay también con el tema del miedo. Llevamos toda la semana con esa frase, bro. Con esa frase bromeando. Impresionante. Confía, porque si no confías, no hay confianza. Y si no hay confianza, no vas a confiar. Exacto, pero hay que sí, apreciar esa distancia a través de la confianza también, ¿no? 100%, justo. Y es muy fuerte porque también puedes extrapolar eso, o sea, para que se den cuenta que no solamente funciona en el ámbito con las personas. Cuando uno, por ejemplo, está estudiando algo que le gusta mucho, tú quieres llegar a tener una meta, pero yo siento que también, mientras más te formes en eso, pues puedes aportar un poco más pues, a esas industrias que tú quieres y puedes lograr esos proyectos que más quieras. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona que estudia, ponte, sus 4 años de carrera, que está bien, que es una distancia que tú dices como que, wow, puede ser necesaria, a una persona que, habiendo cumplido ese proceso, igual decida, por ejemplo, hacer algún curso de otras cosas o querer especializarse haciendo un máster, un doctorado, que va a ser una distancia que le va a tomar más, pero que va a ser que a la larga le traiga muchísimas cosas más buenas. Entonces puedes incluso aportarle más cosas a ese sueño que tienes porque tienes las herramientas para hacerlo. O sea, tienes más herramientas de las que en tu distancia inicial adquiriste. Aunque en tu distancia inicial pudiste haber hecho cosas también increíbles. Entonces es como, ahí entra tu decisión y tu amor por las cosas y decir como que, mira, ¿sabes qué? O sea, y ojo, no implica que porque tú quieras recorrer esa distancia más corta, significa que no le tengas amor a eso. O sea, no es lo que estoy diciendo, sino que es darte cuenta que ese amor te mueve tanto a ese querer saber más o ese querer, mira, quiero evaluar todas esas posibilidades para saber con qué cosas cuento para poder lograr esas cosas que tanto quiero. Exacto. Entonces es wow, es demasiado. Pero no hay que desesperarse. Hay que confiar en el proceso también. Literalmente. Una última reflexión que aparecía en el libro en cuanto a lo del azul de la distancia, para ya cerrar el episodio, era que dice que el azul de la distancia llega con el tiempo porque cuando eres niño no lo percibes. ¿Entiendes? Wow, porque es verdad. Un niño vive con lo que está al frente, con lo en que el presente. tiene aquí, Vive en el ¿entiendes? presente. Pero, o sea, es con lo que tiene enfrente. Por ejemplo, ayer Oriana y yo estábamos sentados y había como una niñita jugando con unas roquitas. ¡Ay, es verdad! ¿Entiendes? Yo lo asocié con eso. Y era como ternura. una niña que puede estar pasando mil cosas alrededor, pero la niña estaba literalmente jugando con rocas. Y nos trajo las piedras. Nos trajo las piedras y decía que estaba haciendo una casita con las rocas y que en la roca había un bebé que tenía superpoderes. y que vivía con el hermano. Se inventó un mundo con lo que con lo que tenía ahí en el suelo, pues, que eran unas rocas. Pero en ese mundo no existe el azul de la distancia. Ella no tiene la conciencia de esa distancia. Rebecca Solnit dice que llega con el tiempo, con el descubrimiento de la melancolía y con la pérdida. ¡Qué fuerte! ¿Entiendes? Entonces como uno se va haciendo grande, va descubriendo esas cosas, la melancolía, la pérdida, los anhelos que no pueden ser satisfechos. Y esos miedos también de los que hablamos, y uno va teniendo esa percepción del azul de la distancia. Yo me pregunto a la escritora de este tipo, para llegar a eso, ¿cuánto tuvo que pasar? Pues? Sí. ¿Entiendes? Señora, ¿estás bien? Señora, ¿estás bien? Tipo, ¿por qué pasaste? Pero bueno, justo esa No, me imagino que lo aceptó todo. O sea, ese es el momento de culmen. De dejarlo ir todo escribiendo literal. esto. Pero bueno, Arrechísimo. señores, por eso es que no podemos descuidar el niño interno. Porque nos puede también ayudar incluso a vivir de manera más pacífica y más tranquila la distancia de este azul inalcanzable. Así que creo que lo dejaremos hasta acá por el día de hoy, porque la verdad que ya nos pasamos un poco del tiempo, pero nos encantó muchísimo hablar de este tema. Así que no sé si eventualmente lo volveremos a tocar en un episodio como tal de Filosofando los A mí me gusta en ese libro, lo del arte de perderse, pues. Sí, o sea, eso salió un tema súper cool, súper increíble. Increíble. Ese libro me cambió en verdad, porque yo me pierdo mucho. Sí, Entonces, a veces es necesario. Hablaba de estar a gusto estando perdido y tal, o de aprender a perderse, y esas son cosas que cuando lo leí me pareció súper importante y súper cool. Así que, mosca, que ahí se puede venir otro capítulo bastante interesante con esta reflexión, pero bueno, por los momentos les dejamos nuestras redes sociales, estamos en todas como Filosofando Sin Filtros y en Twitter como Filosofando Sin F. Así que esperen este capítulo que pronto va a estar listo y pues nos veremos en una próxima ocasión.
Chao. Bye.